Queremos hacer esta declaración esta tarde. Él es el que pelea nuestra batalla. Por eso podemos declarar que somos más que vencedores. Canten así conmigo, vamos. Lucha por nosotros, nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Los queremos escuchar. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús, solo en Jesús. Él lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Vamos, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos así con sus manos. La fe sin obra es muerta. Y esta mañana queremos que tú cantes, que tú exaltes, que tú declares. No porque Él lo necesita, porque Él sigue siendo Dios. Pero más que tú lo adoras, más que tú lo exaltes, Él aumenta en ti. Vamos así. Lo declararemos. Oh Cristo, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres fuerte. Decimos, Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, nos
Buenos días, querida iglesia. Dios les bendiga. Estamos desde aquí de casa en el culto Familia de Dios virtual. Les bendecimos a todos los que están ahí escuchándonos en sus casas. De parte de mi esposo y yo los queremos saludar, decirles que los hemos extrañado, que los queremos, ¿sí? Y que este es un tiempo para alabar y glorificar al Señor. Vamos a orar ahí donde estamos en un momento. Precioso Dios, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este día de vida que nos das para alabarte, para glorificarte. Permítenos que tú hoy seas ahí glorificado, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder hacer este culto que sea preciso para ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te damos toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poderío, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Y ahora, mis hermanos, ahí donde estamos, vamos a alabar al Señor. Seguimos con la alabanza. Perfecta voz.
poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Bueno, después de esa alabanza poderosa, entonces tengo unos anuncios. Hacer los grupos virtuales cada día, permanentemente, y llamar a las personas, a los discípulos, estar pendientes. Dios nos va a usar en este tiempo para ayudar a estas personas. Entonces no nos olvide hacer estos grupos virtuales. Dios nos ha dado esas herramientas para que las usemos en este tiempo. Luego, apoyar la obra del Señor en la parte económica. Hemos seguido teniendo los gastos de tal vez de servicios, de arriendo, nóminas. Todos esos gastos los hemos tenido que seguir asumiendo. También estamos ayudando a muchas personas. Hasta este momento hemos dado 180 mercados y vamos a seguir dando. Entonces debemos seguir apoyando esa obra, con ese aporte económico, porque Dios está haciendo cosas con eso. Y además es una forma de obedecer a Dios, de honrar a Dios. Entonces sigamos haciendo esos aportes. Y por tercero, tenemos que seguir congregándonos, ¿sí? En la forma virtual, como estamos haciendo los miércoles, los sábados, los domingos,
para que Dios hable a nuestras vidas, para que Dios revele esa palabra que en este tiempo necesitamos tanto, una palabra precisa para cada día, para cada momento. Y bueno, ahora sí, tenemos nuestra poderosa palabra. Buenos días, queridos hermanos, Dios los bendiga. Me encanta saludarlos y después de esa presentación que hizo mi esposa, pues quiero decirles que hoy es domingo 19 de abril. Completamos ya un mes larguito de estar en cuarentena. Espero que se encuentren bien. Quiero que se dispongan en esta mañana para el mensaje que vamos a tener. Pero antes del mensaje, quiero decirles que en estos días me llegó una reflexión a mi teléfono de una de nuestras hermanas de la congregación y me pareció muy de Dios porque esa reflexión tiene que ver con el mensaje que yo estaba terminando ese día para este domingo. Bueno, quiero darle lectura a esta reflexión antes de que comencemos nuestro servicio, nuestra prédica. Y ella la tituló así, solamente una reflexión. Gloria León Valencia. Gracias, hermana Gloria. Dice así, el coronavirus hizo volcar la mirada y nuestro sentir hacia la fe que había sido desplazada por la ciencia y el racionalismo. Pero esta se desplazó, no se eliminó. Y ahora vemos a la humanidad reunida en casa en un solo clamor por la sanidad del mundo. En este tiempo de cuarentena, los valores familiares se han replanteado para bien de la sociedad, que estaba en caos y que andaba sin rumbo y sin timonel. Ahora la más beneficiada es la naturaleza. Por otro lado, la sociedad industrial, que en su común denominar tendía al tener, ahora el virus volcó su mirada al ser, puesto que ésta producía agitación en vez de vida. Pero lo bueno es que todavía estamos a tiempo de reflexionar y hacer cambios en nuestras vidas y reconocer la importancia de Jesús, que sea Él el capitán de este barco que cada día se hunde. Reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no iremos al Padre si no lo reconocemos y lo aceptamos como nuestro Salvador. Es menester que cada uno de nosotros asumamos compromisos de cambio en nuestras vidas. Es mirarnos hacia adentro y determinar qué clase de persona quiero seguir siendo. Mejorar mis relaciones con mi familia, con la naturaleza que tanto daño le hemos hecho, alterando su desarrollo natural. Tratar de tomar conciencia de la farsa, la mentira y la doble moral en las distintas formas en que se presentan en la sociedad y no hacernos cómplices de esa mentira y esforzarnos por vivir en la verdad, la única y verdadera verdad que es la de Jesús, que vino a este mundo a redimirnos de nuestros pecados para darnos la vida eterna. Pero somos nosotros los que decidimos si le aceptamos, si le reconocemos. Es tu decisión. Nunca pierdas la fe. Dios te ama. Gracias, hermana Gloria, por esta reflexión y es parte de la introducción de mi mensaje. Bueno, quiero que ahora ustedes en sus casas vayan y busquen su Biblia mientras vamos a ir a una alabanza muy especial que ha preparado Daniela, nuestra hermana Daniela. Y quiero que ustedes vayan y busquen su Biblia y la ubiquen en el libro de Lucas, capítulo 5 y versículo 17 en adelante, que va a ser nuestro mensaje de hoy. Dios los bendiga. Ya nos vemos.
nunca falla. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guía. Por miles más su gran fidelidad, empezó la acabará. En fe, corazón, en firmeza y valor, está en la espera, está en la espera. Confía en el triunfo podrás ver, que nunca falla, que nunca falla. En fe, corazón, en firmeza y valor, está en la espera, está en la espera. Confía y el triunfo podrás ver, que nunca falla, que nunca falla. Y todo tiempo y cada estrella nombró, vas a cumplir tu promesa en mí, que viviré en tu victoria. Y tu tiempo y cada estrella vas a cumplir promesa en mí, que viviré en tu victoria. En fe, corazón, en firmeza y valor, está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. En fe, corazón, en firmeza y valor, está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla, Él nunca falla, Él nunca falla, Él nunca falla. Recibe esta mañana honra de este pueblo, Señor, que quiere esta mañana declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios. Señor, gritaremos por Dios este 2020, a donde nos lleves, gritaremos que Jesucristo es el Señor y te honraremos.
Bueno, espero que ya tengan sus Biblias listas. Vamos a ir al mensaje. Quiero que hagamos una pequeña oración ahí en casa. Señor, te bendecimos en esta mañana de domingo, Dios, y queremos presentarnos, Señor, delante de ti, aún en nuestras casas, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por darnos el privilegio de reunirnos como familia, Señor. Señor, háblanos en esta mañana. Vamos, hermano, dile ahí en tu casa con tu familia, dile, Señor, háblanos. Necesitamos una palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema está ahí atrás. Nunca pierdas la fe. Ese es el título. Y quiero decirles que en estos momentos de crisis, de pandemia, pues de cuarentena y de problemas, uno puede llegar a perder muchas cosas. Uno puede llegar a perder la paciencia, uno puede llegar a perder la tolerancia. A veces en estos tiempos, bueno, no sé, Dios quiera que usted no termine perdiendo su empleo o perdiendo, qué sé yo, un carro o bienes. Podemos perder muchas cosas. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Que se pierdan esas cosas no significa que usted esté fracasado o que usted esté perdido. Vaya, por favor, y leamos 2 de Timoteo 4:7 antes de cualquier cosa. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Lo más peligroso sería llegar a perder la fe. Por eso le he puesto a este mensaje ese título, y tal vez fue algo que Dios vino a hablar a mi corazón. La fe en Dios. No podemos perder la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en sus promesas, la fe en su obra para nosotros. Si usted pierde la fe en Dios, pues ¿qué le queda? Realmente, ¿qué puede hacer usted si no tiene fe en el Señor? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Yo creo que ahí sí una persona puede perder muchas cosas, aún materiales, pero si llega a perder la fe en Cristo, si llega a perder la fe en Dios, creo que ahí sí lo ha perdido todo. Entonces se hace urgente hoy en día guardar la fe. Es la fe tal vez de lo más precioso que nosotros podemos tener. Yo diría que un cristiano, la fe es como un tesoro que el cristiano tiene. Si usted no pierde la fe, mi hermano, usted puede recuperar todo lo que haya perdido. Todo se puede recuperar. Mire, el Señor pasó 3 años de su ministerio. Si usted lo revisa, el Señor pasó 3 años de su ministerio luchando con hombres y mujeres cabeza dura, como los de hoy, como nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor luchaba con ellos? ¿Cuál era el tema del Señor con ellos? Muchas veces eran hombres de poca fe. Si tenéis fe como un grano de mostaza, si esto, el tema que el Señor le llevó muchas veces era la fe. Cuando la gente entra al Evangelio, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, por lo regular, nosotros empezamos a crecer en la fe. Llegamos al Señor y la medida de fe empieza a crecer y llega un momento donde tenemos mucha fe, creemos muchísimo en todo lo que Dios hace y creemos que Dios va a cumplir sus promesas. Y yo no sé si eso tiene que ver con parte del primer amor, pero algunos cristianos con el pasar del tiempo les va siendo a veces como tan fácil perder la fe. Y a veces ante los problemas y de pronto ante esta pandemia, ante la situación económica que algunos están viviendo, o de pronto a veces un familiar se levanta o la sociedad se levanta contra la fe. Yo escucho en estos tiempos de que atacan el dar, vuelven y atacan los diezmos de las iglesias, atacan los pastores, que ¿dónde están los pastores? Pues los pastores estamos haciendo aquí lo que siempre hemos hecho. Predicar, servir, amar, ayudar. Pero bueno, ante todos esos ataques se puede perder la fe. Y ahí es donde se corre el riesgo de que una persona se vaya retirando del Evangelio, empiece a cuestionar todo, hasta las enseñanzas que algún día le parecieron muy bonitas, luego deja de orar, posiblemente deja de estudiar la Biblia y se vuelve corriendo al mundo del que salió hace algunos meses o años, y desafortunadamente vuelve a su antiguo estilo de vida. Y eso sería lamentable, perder la fe.
Yo quiero que en esta mañana estudiemos un ejemplo bíblico. Hoy vamos a estudiar un ejemplo bíblico, por eso les dije que fueran por sus Biblias. En el libro de Lucas capítulo 5, vamos a comenzar por el versículo 17. Y es un ejemplo bíblico de 5 hombres que nunca perdieron la fe. Dice así, vamos, déjelo ahí separado porque vamos a ir viendo versículo a versículo, 2, 3 versículos. Vamos a hacer una exégesis. A mí me encanta cuando podemos estudiar todo un capítulo de la Biblia haciendo una exégesis de algo que se ha hablado y que algunos conocen, pero hoy lo vamos a estudiar para entender que no se debe perder nunca la fe. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice así, un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Versículo 18. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Míreme por favor, esta historia es conocida. En el Evangelio de Marcos se dice que eran 4 hombres, más el paralítico eran 5 hombres. Vamos a hablar todo el tiempo de estos 5 hombres. Estos 5 hombres demostraron tener una fe. Solo empecemos a imaginar. Quiero que en esta mañana, en este mensaje, seamos muy imaginativos y muy creativos para entender esta palabra. ¿Qué debería haber pasado? Pensemos en esto. Están reunidos en una casa hebrea, judía. Sí, tiene una terraza, me imagino hasta allá bien arriba, un techo alto, hay un patio grande y debe estar lleno porque dice que venía gente de muchas partes de las aldeas. Pero en algún lugar por ahí hay un paralítico, hay un hombre que no se puede mover, que está en una camilla y 4 amigos de ese hombre deciden llevarlo a Jesús. Desde allá donde estaban comenzó a haber un proceso en la fe de esos hombres. Desde allá esos hombres, no, la fe de ellos no se activó acá cuando llegaron, no, allá cuando estaban en ese lugar y le dijeron, me imagino que llegó el primero y dijo, mira, ¿y por qué no llevamos a Jesús? Puede que Jesús lo pare, puede que Jesús lo sane. El otro dijo, no, ¿cómo que puede? Yo he escuchado que Él es el sanador, Él es el Dios, y el Hijo de Dios, y Él lo va a sanar. Bueno, y fueron y le dijeron al paralítico, y el paralítico dijo, pues, sí, lléveme. Me imagino que dijo, claro, sí, yo necesito ser sanado. Y entonces ahí comienza esta historia. Desde algún lugar lo trajeron y planearon eso. Versículo 19. Pero no pudieron a causa de la multitud, no pudieron entrar. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. ¿Qué pasó? Lo trajeron, quién sabe cuántas cuadras lo trajeron, caminando para que arrastrado, caminando los 4 que estaban bien, ¿no? Cargada la camilla y todo eso, y lo traen, y cuando llegan encuentran que hay una multitud, y no hay ni siquiera cómo entrar ahí donde estaba el Señor. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque a mí me parece grande la fe de estos hombres, pero ¿qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiéramos hecho nosotros si llegamos ahí con un enfermo y no se puede entrar? ¿Qué hubiéramos hecho? No sé, tal vez algunos hubieran dicho, no, pues ¿sabe qué? Esperemos a que Jesús salga más tarde. Otros habían podido decir, no, devolvámonos, al fin y al cabo este paralítico pesa mucho. Otros habían podido decir, no, ¿sabe qué? Hoy no se pudo. Tal vez no sea la voluntad de Dios, porque muchas veces cuando nosotros dejamos perder la fe y algo nos sucede, nosotros terminamos diciendo que tal vez no es la voluntad de Dios. Muchos cristianos, ante las dificultades y los obstáculos, pierden la fe. Y aquí surge una pregunta, hermano. ¿Cómo está tu fe en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo está la fe de tu casa? ¿Cómo está la fe de tu esposa? ¿Qué le escuchas a ella? ¿Qué cree ella? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está la fe? Porque ¿sabe algo? La fe nunca se debe perder. Y aquí es donde estos 5 hombres empiezan a demostrar su fe en Cristo.
Y eso es lo que quiero que estudiemos. ¿Cómo? Con acciones, con hechos, con obras, no solo de palabras. Porque para que la fe no se pierda, debe ejecutarse. La fe debe tener acciones. Recuerden que la Biblia dice que la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Y voy a mostrarle 3 acciones de ellos que demostraron su fe. Vamos a mirarlas rápido. Demostraron la fe, número 1, cuando subieron a la azotea. Hermano, es que estamos hablando de 4 hombres con un paralítico y una camilla, y dice que lo subieron a la azotea, arriesgaron a que se les cayera ese paralítico. Imagínense donde se les venga de por allá, ahora paralítico y con un golpe en la cabeza, ¿sí? Entonces actuaron creyendo que algo iba a pasar en la vida de ese hombre. Y en estos momentos o en estos tiempos de pandemia, nosotros debemos demostrar nuestra fe, nosotros debemos actuar algo que evidencie que estamos creyendo, hermano. Si queremos que pase algo, debemos creer para que pase. Y yo me supongo que ellos estaban cansados de cargar al paralítico, y así deberíamos sentirnos nosotros también, cansados a veces de llevar algunas cargas en la vida. Pero sabe, el cansancio de ellos no era para dejar tirado al paralítico, el cansancio de ellos era para que la fe de ellos creciera y estuvieran confiados en que ellos tenían que llegar ahí donde Jesús. Y así es que nosotros tenemos que hacer. Tenemos cargas, posiblemente estamos cansados de algunas situaciones. Pues hermano, tenemos que hacer que esa carga llegue, tenemos que llevar esa situación hasta los pies del Señor para que se solucione. La segunda acción fue esta, dice, demostraron su fe cuando separando las tejas. Imagínense, se subieron al techo y luego había que quitar las tejas. Ahora, esto me parece tenaz, pero bueno, ¿qué significa separar las tejas? Separar los obstáculos. Separar los obstáculos. Esto tiene que ver con quitar a veces nuestros argumentos. Tenemos que separar esos argumentos, hermano, esos argumentos que a veces no nos dejan como demostrar nuestra fe, o que esos argumentos que no nos dejan que nuestra fe se ejecute. Imagínense, ellos llegan al techo, están allá arriba y dicen, sí, yo escucho que él habla allá abajo, pero no lo veo, ¿por dónde nos bajamos? No, pues quitemos las tejas. Y yo creo que es tiempo de que nosotros en familia de Dios quitemos tantos racionamientos a veces lógicos, quitar esas mentiras del diablo que no nos dejan como seguir. En estos días debemos separar esos pensamientos negativos, mi hermano. En estos días, mire, yo no sé, ya llevamos 30 y pico días, como digo yo, en casa porque Dios nos está guardando la vida. Pero debemos, la gente escucho que tienen pensamientos negativos, hay pensamientos de violencia, hay situaciones de desespero. Y yo no estoy diciendo que no hayan situaciones difíciles, lo que estoy diciendo es que debemos demostrar que nosotros seguimos confiando en Dios, y para ello hay que quitar esos argumentos, quitar esos pensamientos, separe esas tejas de la cabeza para que pueda usted continuar hacia Jesús. La fe se demuestra cuando quitamos esos obstáculos de la vida. La fe en Dios se demuestra cuando nosotros enfrentamos esos problemas. Bueno, la tercera acción que evidenció la fe de ellos fue cuando dice, bajaron en la camilla. Bueno, esta acción me parece mucho más riesgosa. Sigamos en la película. Ya ahora separan las tejas. Imagino que hay una bajada, eso eran unos techos altos. Y ahora van a coger entre 4 una camilla. No hay una escalera. ¿Por dónde iban a bajarlo? No sé, dice, bajaron la camilla. Aquí se arriesgaron a que se les cayera y ahora sí se les despiporraron. Es decir, yo lo que veo aquí es una acción más tremenda. Estos 5 hombres, entre más obstáculos iban teniendo, para mí la fe de ellos más iba creciendo. La fe de ellos nunca se debilitó. Se arriesgaron a que los insultaran, a que de pronto ya abajo los hicieran salirse, el dueño de la casa les dijera, ¿ustedes qué hacen por aquí? ¿Y sabe por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros no demostramos la fe que tenemos, no actuamos en fe porque nos da pena, porque nos da hacer el oso, porque en ocasiones nos ponemos a pensar y si no resulta, porque a veces nos da miedo,
Pero si nosotros queremos que nuestra fe no se pierda, nosotros debemos arriesgarnos a creer en el Señor con acciones. Nosotros debemos. Yo me imagino que esta gente allá arriba, allá bajando, dijo, estamos cerca del Señor, ¿no? Estamos cerca de Jesús, no nos vamos a devolver desde aquí. Y creo que ellos fueron los que se inventaron posiblemente esa canción de Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Bueno, eso es una idea mía. Muchos cristianos, a veces cuando ya están cerca de la bendición, desafortunadamente su fe decae, su confianza en el Señor empieza a ser cuestionada, sus acciones a veces ya no evidencian una fe tan grande. Sigamos haciendo la exégesis. Versículo 20, mire lo que pasó. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¡Wow! Aquí quiero enseñar algo. Al ver la fe, dijo Jesús, al ver la fe. A ver, dígale al que está enseguida, enseguida en su casa, mírelo así con cariño. Dígale, no le vio la cara, le vio la fe. O sea que la fe se puede ver. La fe se ve y la incredulidad me imagino que también. Pero cuando nosotros ejecutamos la fe, Dios la ve. Dios la ve. ¿Y cómo vio la fe Jesús de ellos? Pues por sus acciones. Porque es que la fe sin obras está ¿qué? Muerta. La fe sin acciones se debilita. Hermano, cuando la fe no tiene acciones, no se ejecuta, pues la fe se va a ir perdiendo, se va a ir debilitando. Y aquí viene, no pierda la fe, no se pierda la fe cuando se actúe. ¿Qué hubiera pasado si ellos se devuelven de la puerta? ¿Qué hubiera pasado si desde esa puerta inicial donde ellos no pudieron entrar, ellos hubieran dicho, no, esto está lleno y no pudimos entrar, devolvámonos? ¿Qué hubiera pasado si la mujer del flujo de sangre en aquel pasaje, si en medio de esa multitud que no la dejaba acercarse, nunca hubiera tocado ese manto? ¿Qué hubiera pasado? Porque sabe algo, que esa mujer tocara ese manto fue su demostración de que su fe no se había perdido. Cuando la fe se demuestra, cuando la fe se ejecuta, no se puede perder. No se puede perder. Si queremos agradar a Dios, debemos tener fe. Si queremos recibir lo que anhelamos de Dios, debemos tener fe. Si queremos ver la mano de Dios obrar, debemos tener fe. Cristo quiere ver tu fe actuando. A veces, hermano, o mejor, siempre, y más en estos tiempos, no es tiempo de palabras. Yo creo que este es un tiempo de acciones para el mundo entero. Yo escucho hoy en día por la televisión y por las redes, mucha gente hoy quiere hablar de Cristo. Hoy van a salir pastores a la lata porque creen que solo es salir por Facebook. Y veo a mucha gente, aún que nunca tuvo nada que ver con ser cristianos, hablándonos de la fe y hablándonos de Cristo. Pero no va a funcionar, mi hermano, porque primero hay que aceptar a Cristo y tener al Espíritu Santo. Y segundo, hay que tener un llamado de Dios para hacer esto. En tiempos de crisis, tu fe debe ejecutarse, tu fe debe actuar. Y él vio la necesidad y a veces nosotros le estamos diciendo, Señor, mira mi necesidad. Y esto lo he dicho en otras oportunidades, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira esto. Mira, el Señor ya vio nuestra necesidad, el Señor ya vio nuestras lágrimas, el Señor ya vio los gritos. Y en estos tiempos de desespero, el Señor ya vio el desespero, el Señor ya vio el miedo de mucha gente. Pero lo que el Señor quiere ver es la fe de cada uno de nosotros. Y no una fe que se hable. Él quiere ver acciones que demuestren que tengo fe. Él quiere ver obras que demuestren que tengo fe. Y no obras para gloria de hombres, no. Obras, acciones como las de estos 5 hombres en ese momento. Y sigo leyendo. Dice, al ver la fe de ellos. Y aquí hago una pregunta. ¿Por qué no solo dice al ver la fe de él? Porque estuviéramos diciendo entonces que el único que tenía fe era el paralítico. Pero aquí dice la fe de ellos. Aquí hay un plural. Significa que Jesús
vio la fe de ellos. Y yo voy a creer que vio la fe de los 5. Los 5 seguían creyendo. Desde que salieron de la casa allá, ellos seguían creyendo. Ellos no habían perdido la fe. Y la fe del paralítico, más la fe de estos 4 hombres, era algo que Jesús estaba viendo. Y yo le digo, el paralítico también tenía fe, porque si no, no le hubieran perdonado los pecados. No se los hubieran perdonado. Él también tenía fe. ¿Y por qué menciono este plural? Porque es que Dios sigue honrando la fe que se ejecuta, y más cuando hay una fe en común. Y voy a hacerle 2 desafíos. Número 1, este es tiempo para que la iglesia, familia de Dios, tenga una fe común, una fe. No vamos a perder nuestra fe como iglesia en Cristo. Hemos pasado por otras situaciones difíciles. Acuérdese hace 5 años cuando nos tocó salir. Fue una situación, y la iglesia tuvo fe, y ahí estuvimos firmes, los pastores, los mentores, la iglesia. Uno que otro de pronto se tiró del barco, pero nosotros seguimos creyendo. En estos tiempos de dificultad, donde no sabemos cuántos meses, 2, 3, algunos hablan ya hasta de más, no sabemos, la verdad, mucha especulación. Pero sean los que sean, que nos tengamos que seguir congregando de esta manera o que no podamos reunirnos, la fe de familia de Dios debe estar junta, unida. La fe de nosotros no se va a perder. Pero también les quiero hacer un desafío a la fe ustedes allá como familia. Usted, papá, mamá, ustedes que son cristianos con sus hijos, deben tener una fe común. No es tiempo para que los unos crean y los otros no crean. ¿Sabe algo? Estos 5 hombres seguían teniendo una fe común, porque la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos. Y quiero decirles algo. Muchas veces cuando una persona no cree y le entra incredulidad, una persona puede dañar la fe de otros y otros pueden dañar la fe de uno. Entonces los desafío a que tengan una fe como familia. Y Jesús les dijo, después de todo esto, me encanta porque viene y dice, cuando Jesús les dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Jesús los ve y tienen fe y le dice al paralítico, amigo, tus pecados te son perdonados. Yo estoy seguro que los pecados de los otros también quedaron perdonados. Pero ¿por qué se le dirige a este? Por lo que va a pasar más adelante. Pero escúcheme, cuando el Señor ve la fe de ellos y cuando ve la fe de nosotros y cuando el Señor ve que tu fe no se ha perdido, lo que Él va a determinar es un milagro. Dígame, un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús no se puso a cuestionarlo. Ni siquiera le dijo, ¿quién eres? Ve, ¿qué es lo que te pasa? ¿Y de qué es que estás enfermo? Lo que le dijo fue, tus pecados te sean perdonados. De una vez le determinó el milagro más grande que existe, la salvación. Lo mismo ha pasado con muchos de nosotros. Cuando el Señor vio tu fe y tú te acercaste a Él, a pesar de muchos obstáculos, el Señor inmediatamente te salvó a ti y a mí. Y sigamos. Y aquí tengo una frase que quiero dejársela. El que cree que Cristo puede sanarlo, entonces cree que Cristo puede salvarlo. Dios sigue más interesado en salvarnos que en sanarnos. Y no estoy diciendo que no estoy interesado en sanarnos. Y tú, amigo, que nos ves tal vez por primera vez o que segunda vez, no sé, quiero decirte algo. Tal vez en estos tiempos del virus y de tanto susto que hay por la muerte, pues yo conozco de Jesús y de un Jesús que te puede guardar y te puede aún sanar. Pero ese Jesús está más interesado en salvarte. Acércate a Jesucristo, acércate al Señor y entrégale tu vida al Señor con una simple oración de aceptar a Cristo. Tú le dices, te acepto, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y con esa sencilla oración el Señor te puede salvar. Pero volvamos a algo atrás. Piense en algo. Ellos todo el esfuerzo que han tenido, salieron de casa, las dificultades, no pudieron entrar, se subieron al techo, bajaron y ahora están ahí frente al maestro, frente al sanador. Y él no les dice, te sano y levántate.
sino que lo primero que le dice es: tus pecados te sean perdonados. Le voy a decir algo, usted y yo, y este paralítico y los amigos tienen que haber sentido una tremenda frustración. ¿Por qué frustración? Porque ellos no iban buscando eso, ellos iban buscando un milagro de sanidad. Y amigo que nos ves, vuelvo y te repito, tú puedes venir a Jesús buscando una sanidad o una protección y Él te la dará, pero primero te salvará. Amén. Bueno, vamos al versículo 21 para ir terminando de entender este mensaje. Dice: los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Mire, mi hermano, lo que está pasando. Está el hombre ahí, el Señor le dice: tus pecados te sean perdonados. Y entonces empiezan a cuestionar al Señor, pero no le han hablado, están solo pensando. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando la gente comienza a razonar y a pensar y a cavilar, a veces va a dudar de lo que Dios hace y de lo que Dios puede hacer. Yo siempre he creído que la lógica, a veces cuando la lógica quiere interpretar los milagros, es imposible. La lógica frente al poder de Dios no funciona. La lógica es enemiga de la fe. Y algo, mi hermano, no importa a veces cuántos años uno tenga en el Evangelio, ni cuántas veces se haya leído la Biblia, ni qué cargos tenga en la iglesia, no importa cuánto uno sepa. Solamente lo que le quiero decir es que Cristo, si uno cree, si uno no pierde su fe, el Señor lo sorprenderá. Y les voy a decir esto, en estos días allá en sus casas, estoy seguro que Dios los puede sorprender con un milagro, con una bendición. En días pasados recibí un testimonio y queremos seguir recibiendo testimonios. Escríbanlos aquí a mi teléfono, al WhatsApp, testimonios de lo que Dios está haciendo en sus casas. Y una hermana nos da un testimonio. Nos han llamado varias personas a darnos testimonio de lo que Dios hizo en estos días, el viernes que tuvimos ese servicio. Y nos hablaba de cómo recibió una sanidad y una bendición de Dios. En estos días pasamos de pronto un testimonio de eso. Dios sigue haciendo milagros. Versículo 22. Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? Tremendo, mi hermano. El Señor se da cuenta que ellos lo están cuestionando con sus pensamientos. Y entonces les dice: ¿por qué piensan así? ¿Por qué razonan así? ¿Por qué me aplican su lógica humana? Y quiero decirles algo, tal vez en esta mañana el Señor te dice a ti, querido hermano de familia de Dios, y a ti que nos ves: ¿por qué piensas así? ¿Por qué piensas con tu sabiduría, tal vez con tu lógica humana? ¿Por qué piensas que no vamos a salir bien de esta pandemia? ¿Por qué piensas que esta pandemia se me ha salido a mí de las manos? Tal vez Dios quiere que le contestemos eso. ¿Por qué pensamos así? Versículo 23. ¿Qué es más fácil?, les dijo Jesús. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Miremos esto. Para los judíos, y aún para nosotros hoy, por eso no se entienden algunas cosas de la religión tradicional, el único que puede perdonar pecados es Dios. Los judíos sabían eso. Nosotros los cristianos por la Biblia lo sabemos. Algunos otros siguen perdonando pecados y no sabemos por qué lo hacen. Pero el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces, cuando el Señor le dice a este paralítico: tus pecados te son perdonados, los judíos se escandalizan. Y Jesús se da cuenta y dice: ya. Y entonces yo siento que algo se le movió ahí en la sangre al Señor. Y entonces el Señor voltea y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Que le perdone los pecados o que lo pare de ahí? Mire, mi hermano, lo más fácil era pararlo. Eso era lo más fácil, hacerle un milagro y pararlo. Pero ¿sabe algo? Por eso el Señor los confronta de esa manera. Y el Señor les dice: ya hice lo más difícil. Y quiero decirle a usted, querido hermano que me está escuchando allá en su casa, a todos ustedes, familia, el Señor con nosotros ya hizo lo más difícil también. Lo más difícil era salvarnos, no era sanarnos.
no era proveernos, no era restaurar una casa. Lo más difícil era salvarnos y ya lo hizo. Solo Dios puede hacer eso y es gracias a tu fe. Por eso no podemos perder nunca la fe, porque es por la fe que fuimos salvados. Versículo 24, vamos rápido. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Wow! Eso tiene que haber sido espectacular. Solo mírelo de esta manera. Sí, ya lo desafiaron. Ellos empezaron a pensar mal, ¿y este quién es pues para que perdone pecados? Entonces el Señor les dice, listo, ¿ustedes no creen que pueda perdonar pecados? Entonces miren lo que voy a hacer. A ti paralítico, levántate y anda. Coge tu camilla y vete. ¡Wow, mi hermano! Sí. Y aquí yo creo que eso se lo dijo y aquí pensaría, para que sepan quién soy yo, para que conozcan mi autoridad. Pero algo que me gusta es que hasta este momento esos 5 hombres no han perdido su fe. Y mire, 3 cosas que le dijo. 1, levántate. Recibe tu otro milagro. Recibe el milagro por el que viniste. Porque él no había ido tal vez por el de la salvación. Recibe tu sanidad. Cristo no lo dejó frustrado. Todos aquellos que nos hemos arrimado al Señor buscando tal vez un milagro de sanidad, un milagro en la familia, un milagro en otra área, nos salvó, pero también nos ha dado el otro milagro para no dejarnos frustrados. ¿Sabe algo? La fe que no se pierde consigue lo que quiere. Y luego le dice, toma tu camilla. ¿Eso qué significaba? Le destruyó todo un pasado de enfermedad, todo un pasado de calamidad. Este hombre llevaba años tirado en esa camilla. Y ahora cuando le dice, toma tu camilla, como quien dice, coge tu pasado, sal de aquí con eso, levántate. Y esto tiene que ver con eso, mi hermano. La fe que no se pierde destruye toda la mala vida pasada que hayamos tenido. Mientras tu fe no se pierda, tu vida pasada, que no fue buena, mucha de ella no fue buena, va a ser destruida. Y luego le dice, vete a tu casa, testifica a tu familia, restaura tu hogar, lleva la salvación a tu casa. Y sabe algo, mi hermano, la fe que no se pierde bendice toda una familia. Mi hermano, nunca pierdas tu fe, porque mientras no la pierdas, tu casa va a seguir recibiendo bendición. Aleluya. Dele un aplauso allá fuerte al Señor en su casa. Versículo 25. Al instante se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa. A la vista de todos. Dios usará, escuche, nuestra fe, la fe que no se pierde, Dios la usará para mostrarse a miles, para mostrarse a otros. Hay gente que a veces dice, a mí me gustaría que Dios se revelara a mi casa, Dios se le revelara a mi familia. Pues lo que va a usar es tu fe, porque de otra forma, la fe que no se pierde nunca será el instrumento que Dios usará para salvar familias, para bendecir en cualquier tiempo. Pero vamos terminando, mire, el paralítico hizo las 3 cosas que Jesús le ordenó. Las 3 cosas. Si usted lee bien, el paralítico hizo las 3 cosas. ¿Y qué quiero enseñar aquí para ir finalizando? Que a pesar de que el hombre recibe su milagro, bueno, varios milagros, salvación, ahora recibe un milagro de sanidad, la fe de ese hombre seguía actuando. Después de recibir la bendición, la fe de ese hombre seguía actuando. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver? Mire, es que muchas veces usted que me está escuchando, usted que va a la iglesia, recibió el milagro de la salvación usted, el de su casa, porque hoy posiblemente su esposa, su esposo y sus hijos son convertidos. Aparte eso, recibió posiblemente algún día un milagro también de sanidad, un milagro económico, qué sé yo, ha recibido otros milagros. Pero ¿por qué después de haber pasado eso, algunos pierden la fe?
¿sí? Muchos reciben a veces al principio y luego van perdiendo su fe. La fe que no se pierde nunca sigue actuando. Y ese es mi llamado, amados de familia de Dios. La fe que no se pierde nunca sigue actuando. Dice que el hombre se levantó, empezó a disfrutar de su sanidad, no se quedó ahí acostado. ¿Ve? ¿Será que sí me sanó? ¿No me sanó? Espérate, me toco. No, se levantó. Tomó la camilla en la que había estado, renunció a ese pasado doloroso y triste, mi hermano. Mientras tu fe no se pierda, tú debes ir renunciando a ese pasado. Yo no entiendo por qué tenemos todavía personas a veces en la iglesia con 4, 3, 5 años, 10 y más, y todavía tienen ese pasado ahí encima. Parece que cargaran la camilla. Le aseguro que ese hombre nunca más volvió a tirarse en esa camilla. Nunca. Y dice que luego se fue a su casa alabando, fue a testificar. La fe que no se pierde debe testificar. Como decía la hermana Gloria en su reflexión, debemos hablar del único que es camino, verdad y vida. Este mundo necesita de Jesús, necesita que la gente crea en Jesús. Sigamos predicando de Jesús siempre. Si tu fe no se pierde nunca, ella seguirá actuando a tu favor. Ella seguirá siendo bendición para tu casa, porque tu fe sigue trayendo bendición. Bueno, queridos hermanos, es la palabra que Dios puso en mi corazón. Y quiero llegar a esta conclusión. Mire, familia de Dios, nunca pierdas tu fe. Amados que están allá, familias, tómense de la mano y hagan una oración y declaren que ustedes nunca van a perder la fe. Digan, Señor, nosotros no vamos a perder la fe. La fe hay que ejercitarla. La fe, mire, ustedes deben estudiar todos los días la palabra del Señor, todos los días. Y más ahora que hay tiempo. A veces dicen que no era por tiempo. Yo creo que el tema es de disciplina, más que de tiempo. Hay que escuchar esos audiodevocionales que les estoy enviando. Estúdienlos, amplíenlos, ¿sí? Allá con sus notas. Hay que orar todos los días para que esa fe no se debilite. Pero sobre todo, permitan que esa fe actúe. Que su fe se traduzca en acciones, no solo en palabras. No solo es decirle al mundo que yo creo en Cristo. Yo debo actuar conforme a eso. Quiero bendecirlos, decirles que claro, como decía mi esposa, los extrañamos, los queremos mucho, seguimos ayudando en muchas familias. Hoy mi esposa decía, ya pasamos de 180 mercados y creo que la próxima semana estaremos en 200 y pico de mercados entregados, porque es la fe que debe actuar. No se trata solamente de decir que soy cristiano y que yo amo a la gente cuando no hago nada por las personas. Bueno, vamos a tener esta oración y quiero decirles, nunca pierdan su fe, porque tu milagro viene, tu milagro viene. Diga conmigo amén. Estoy declarando que si tú como familia nunca pierdes tu fe, tu milagro viene. 2 oraciones rápidas. Uno, a las personas que nos ven por primera vez, haga esta oración sencilla, querido amigo. Dígale, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, acepto tu palabra, dígale, te pido perdón por mis pecados y me acerco a ti, dígale, me acerco hoy a ti, Señor Jesús, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ven a mi vida y restáurame. Amén. Bueno, aquí están posiblemente los números de la iglesia y mi número también. Escríbame, lo podemos aconsejar, ayudar de manera virtual. Y terminamos con una oración para todos los hermanos que han escuchado este mensaje en esta mañana. Tómense allá en su familia, posiblemente de las manos, y quiero desafiarlos a que no pierdan la fe. Señor, te damos muchas gracias en este día de domingo por tu palabra. Señor, tú nos has hablado en esta mañana, Señor, de nunca perder la fe. Necesitamos, Señor, que nuestra fe crezca,
que nuestra fe no se debilite aún en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis. Dígale, Señor, yo necesito que mi fe crezca y que mi fe se demuestre para que se evidencie y para que genere, provoque un milagro. Padre, yo bendigo mis hermanos, bendigo hoy a los pastores de territorio, bendigo los mentores, Señor, allá en sus casas, bendigo los niños, los jóvenes, bendigo las mujeres, bendigo todos los varones de esta iglesia, bendigo, Señor, a mi hija, Señora Caterina y su familia allá en España, bendigo los pastores, Señor, asociados, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos hoy la iglesia, Señor, te damos muchísimas gracias y te ruego, Dios, Señor, que tu bendición caiga, Señor, que el Espíritu Santo de Dios les esté ahora, Señor, bendiciendo, empodera a los Espíritus Santos, Señor, que seas tú ministrando ahora, Señor, que si alguno ha venido, Señor, debilitándose en su fe, Señor, usa esta palabra para que levante la fe de toda esta iglesia, levanta la fe de cada uno de mis hermanos. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, tu favor para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga. Después de esa poderosa palabra de nunca pierdas la fe, te animo, hermano, no pierdas la fe. Ahí conectaditos con el Señor para no perder esa fe. También les quiero decir que los extrañamos. Mi esposo y yo los estamos extrañando. Añoramos esos días de domingo donde nos reuníamos y nos abrazábamos y nos dábamos un beso. Ahí los estamos extrañando. Dios los bendiga. Quiero decirles que estamos ahí orando por ustedes, por cada uno y por cada familia que nos ve. También les quiero decir ahora que no nos vamos a desconectar porque sigue el culto de niños para que los niños estén ahí también en esa conexión con el Señor. Amén. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree.
todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder, se moverán por su poder, se moverán.